Aquí en Hechos capítulo 1, Lucas nos cuenta las últimas palabras del Señor Jesucristo. Las últimas palabras de una persona son muy importantes. Uno ya se da cuenta que son las últimas palabras y muchas veces comparte lo que más le pesa en el corazón. Y por supuesto, Cristo está dejando a los discípulos y les da un mandamiento de esperar el Espíritu Santo con un propósito muy importante, de esperar el poder de Dios en la forma del Espíritu Santo para poder ser testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo deseaba que los discípulos continuaran su obra de predicar, de enseñar. Él murió en la cruz para salvar al mundo y les dio un mensaje a compartir, un mensaje de salvación. Salvación no solamente para ellos, sino para todos. Dice en en Marcos, otro pasaje donde cuenta y nos da sus últimas palabras. Dijo Cristo en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Compartir este mensaje de buenas nuevas, de salvación. El plan de Dios es que todo el mundo escuche el mensaje del evangelio y que tenga una oportunidad de responder a ese mensaje creyendo en Cristo y recibiendo la salvación de su alma. Lo que Él espera es que cada verdadero hijo de Dios sea un testigo fiel de este mensaje. Y lo que vemos aquí en Hechos es el desafío para la iglesia. El desafío para la iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. Y cada iglesia debería estar involucrado en que se extienda ese mensaje, que se lleve ese mensaje hasta lo último de la tierra. Vemos aquí en Hechos 1:8, en primer lugar, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, que es evangelizar. Hay muchos propósitos, hay varios propósitos, pero uno de los propósitos principales es evangelizar, compartir el mensaje. Mire versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa frase, me seréis testigos, es uno de los enfoques de este versículo. Me seréis testigos. El propósito de la llegada y el poder del Espíritu Santo es testificar del evangelio, testificar del mensaje de salvación. El Señor Jesucristo siempre tenía una mirada en la condición espiritual de la gente. Si conocía a Dios o si no conocía a Dios. Si tenía el perdón de sus pecados o no tenía el perdón de sus pecados. Dice en el libro de Lucas, dice Cristo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Ese fue el propósito de la venida de Cristo, de morir en la cruz, para proveer salvación, para morir como sustituto de los pecadores. Y cuando Cristo miraba a la gente, Él miraba y discernía si eran cabras o ovejas, si estaban en el camino ancho o en el camino angosto. Dice la palabra de Dios en Mateo, dice en Mateo 9, y al ver las multitudes, tuvo compasión
de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él estaba mirando a la condición espiritual de la gente. Él miraba a la multitud y de repente levantó la vista y vio a Zaqueo en el árbol. Y le decía, con toda esa multitud, él decía que él deseaba ir a poseer, a vivir, estar en la casa de Zaqueo. Y que hoy la salvación había llegado a su casa. Eso es lo que él miraba. Y cuando él envía a los discípulos, él está mirando el mundo y pensando en eso, de que escuchen el mensaje de salvación. Me seréis testigos, él decía. Estaba siempre mirando esa salvación y la condición de la gente. Él dijo en Mateo 28 algo parecido a Marcos 16. Id por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Cristo está mirando. Los discípulos, ¿qué estaban mirando ellos? Cristo decía, me seréis testigos. Cuando él empieza a hablar con ellos acerca del Espíritu Santo, mire lo que dice en versículo 6. En versículo 5, él dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y miren cómo respondieron los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? No estaban mirando a otros, la condición espiritual de otros, de ser testigo, que él va a mencionar después, sino que estaban mirando y deseando que llegara el reino. Los judíos tenían muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, del reino, lo que iba a ser. Y una de las cosas que anunciaron y los que estaban esperando al Mesías lo tenían muy, muy en cuenta, era la llegada del Espíritu Santo. Ellos asociaban la llegada del Espíritu Santo con la llegada del Mesías y el reino. Dice en Isaías 32, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Lo asociaban con la llegada del Mesías y el reino. Cuando Cristo mencionó que venía el Espíritu Santo, enseguida se acordaban de las profecías del Antiguo Testamento y pensaban, viene el reino. Estaban pensando en ellos. Por eso ellos se desanimaron tanto. En Lucas 24, ¿se acuerda de los dos hombres caminando por el camino de Emaús? Estaban desanimados, estaban tristes, porque Cristo había muerto. ¿Y qué dijeron cuando Cristo les preguntó, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están mal? Porque pensaba que Cristo era el Mesías, que venía el reino, que ellos aspiraban al reino porque indicaba paz, indicaba gozo, indicaba prosperidad, indicaba tranquilidad. Lo que ellos estaban pensando no era en la muerte de Cristo en la cruz, que había hecho unos 50 días antes o 40 días antes, y que él decía que tenían que predicar ese mensaje al mundo. No estaban pensando en otros, estaban pensando en ellos. Es tan importante, hermanos, para sembrar la semilla, para ser testigo, no estar siempre pensando en nosotros,
sino pensando en la necesidad espiritual de la gente que nos rodea y darnos cuenta que lo más importante que usted y yo podemos hacer es ser un testigo de la salvación, del mensaje de salvación, de llevar este mensaje. A veces es tan fácil juntarnos con la familia, ya vienen las fiestas, ¿no? Y uno se junta con la familia. ¿En qué está pensando? Muchos. La comida, la actividad, por ahí algún deporte o alguna cosa. Mirar en lo que nos interesa a nosotros, mirar lo terrenal. Deberíamos estar pensando en lo que piensa Cristo y lo que le importa a Cristo, de ser un testigo, de hablar de sus almas, de hablar de la salvación, de buscar alguna oportunidad para guiar la conversación hacia lo eterno y el principal propósito de Dios en tu vida y en mi vida, de compartir el mensaje del Evangelio. A veces los chicos se juntan en la universidad o en la escuela y están pensando en las tareas que tienen que hacer o en alguna actividad o en algún hecho en el mundo y están compartiendo de cosas terrenales. Tus compañeros del colegio tienen un alma, como tus familiares tienen un alma. Y van a pasar toda la eternidad o con Cristo en el cielo o en un lugar de sufrimiento eterno. ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿Qué es nuestra preocupación? ¿De guiarlos hacia Cristo? ¿O estamos pensando en lo terrenal? ¿Estamos pensando en lo material? ¿Pensando en lo temporario en esta vida? Dios quiere que estemos pensando en el futuro, en lo eterno y en el alma del otro. Ahora, algunos dirían, pero pastor, yo quiero hablar con otros, yo quiero compartir el Evangelio, pero a veces tengo miedo, a veces no sé dónde empezar o qué decir. Y no quiero pelear, no quiero tener problemas, tengo dudas de qué voy a contestar. ¿Sabe, hermanos? El deseo de Dios y el propósito de Dios es que seamos un testigo, que compartamos el Evangelio y el poder de Dios está dentro de cada creyente. El poder del Espíritu Santo. Cada uno tiene poder para testificar, porque el poder para testificar y hablar a otros es el poder del Espíritu Santo. Miren versículo 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sabe, hermanos? No tenemos que esperar en nuestro poder. No depende en tu inteligencia, no depende en tu experiencia o tu conocimiento bíblico. Depende en que el Espíritu Santo te dé poder y te guíe en tu conversación con esa persona, con esa gente, con ese familiar, con esa persona que necesita a Cristo. Él viene a guiarnos a nosotros, a enseñarnos a nosotros, traer a nuestra memoria en algún momento algún versículo, alguna enseñanza, y aún hablar al corazón. No depende en que vos seas suficientemente inteligente para enseñar a una persona y que la persona sienta convicción y que la otra persona sea convencida. No es una obra humana, es una obra divina, es una obra espiritual. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, dice lo siguiente: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabes que cuando vos estás hablando a alguien de Cristo, explicando el Evangelio, el Espíritu Santo te está guiando a poder recordar pasajes de la Biblia o ideas de la palabra de Dios? Y también está convenciendo a la otra persona de que lo que estás diciendo es verdad, de lo que dice la palabra de Dios es verdad, convenciéndole que ellos necesitan creer en Cristo, necesitan arrepentirse y necesitan creer en el mensaje del Evangelio. Entonces, cada verdadero hijo de Dios tiene ese poder. Cada verdadero hijo de Dios tiene la posibilidad de hablar a alguien, de entablar una conversación, de hablar con alguien acerca de su alma, de su necesidad de Cristo y explicarles de tal manera que Dios obre en su vida. Aquí es interesante de esta palabra, dice recibiréis poder. Esa palabra poder, me dicen, en el original, en el griego, es la palabra dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita, que es un explosivo poderoso, ¿no? El poder que vos tenés en tu vida, el poder del Espíritu Santo, puede superar cualquier obstáculo, cualquier argumento y puede convencer a la persona que necesita a Cristo y puede guiarte a poder hablar a otros de Cristo. Y con la presencia del Espíritu Santo, cada verdadero hijo de Dios debería tener ese deseo de compartir el Evangelio. Si vos no tenés el deseo de compartir el Evangelio, algo está mal en tu vida. O no tenés el Espíritu Santo, o algo está mal con tu comunión con Dios. Si podemos ser indiferentes a que nuestros compañeros y nuestros familiares despierten un día en un lugar eterno, de eterno sufrimiento, y no tener, aunque sea un pequeño deseo de hablarle y comunicarles el Evangelio, algo está mal en tu vida. Tenemos el poder de hacerlo. Todos tenemos el poder. Y todos entonces pueden testificar. Todos pueden hablar a alguien de Cristo. Cuando siente ese guía del Espíritu Santo a decirle algo. Quizás usted en algún momento estaba con algún familiar, con algún compañero del colegio, con algún vecino, algún conocido, y de repente sentías un deseo de hablarle de Cristo. ¿De dónde viene ese deseo? Es la guía del Espíritu Santo. No sale de nosotros, al contrario. ¿Qué sale de nosotros? Ni loco voy a decirle algo. Si yo le digo algo, me va a reír en la cara. Eso es la carne, eso es el deseo natural del ser humano. Pero esa voz que dice, bueno, te contó que tiene un problema, contarle que Cristo puede ayudarle en ese problema. Esa situación que surge de repente y uno tiene algún folleto en su bolsillo, algo, entregarle el folleto, hablarle un poco de Cristo. ¿De dónde viene ese deseo? Eso es el deseo y el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hacer caso al Espíritu Santo. Tenemos que obedecerle a Él y hablarle de esa persona de Cristo. Todos tienen el poder y todos pueden testificar. Nadie puede decir, no, pero pastor, yo hace poco que conozco aquí, ¿qué voy a decir a otro? Si vos conoces a Cristo y tenés la experiencia de conocer a Cristo, contarle lo que te pasó. Contarle cómo Dios obró en tu vida para llegar a los pies de Cristo. Contarle su testimonio. Es interesante la idea de la palabra testigo. Es compartir lo que uno vio.
lo que uno escuchó, lo que uno sabe, lo que uno experimentó. Si vos tenés que ser un testigo en algún juicio de algo y te piden a dar testimonio, ¿qué vas a decir? ¿Tu opinión? No. Lo que vos pienses, si es culpable o no, no. Lo que el juez quiere escuchar es un testimonio. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué experimentaste? Nada más, nada menos. Y eso es lo que Dios quiere que vos compartas con tus compañeros, con tus familiares, con tus conocidos, con tus vecinos. Puede ser que uno está hablando a alguien ahí esperando que su hijo salga del colegio y empieza a conversar con alguna persona ahí esperando. Y por ahí te cuentan algo, alguna tristeza, algún problema, alguna dificultad. Apuntarle hacia Cristo, explicarle lo que Dios ha hecho en tu vida. Uno puede comenzar alguna conversación y el Espíritu Santo le guía a hablarle. Uno puede explicar la salvación. No es simplemente invitarle a la iglesia. No es simplemente decirle, bueno, Dios te puede dar gozo. Dios te puede cambiar tu vida. Dios puede salvar o rescatar tu matrimonio. Acuérdese que ser testigo de la salvación es tu relación con el Señor Jesucristo. Cómo conociste a Cristo como tu Salvador. Puede ser que Dios te permita hablar acerca de la restauración de un matrimonio o de alguna dificultad que uno tiene, pero llegando hasta Cristo y la salvación del alma, no simplemente hablando superficialmente. Uno puede comenzar una conversación con una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Usted va a alguna iglesia? ¿Usted leyó la Biblia alguna vez? Y ver cómo Dios guía en la conversación. Puede ser preguntas, puede ser testimonios, puede ser de mucha manera. Uno empieza a compartir el Evangelio. Memorizan versículos de la Biblia. No necesariamente tiene que repetir el versículo, pero por lo menos saber dónde está en su Biblia para mostrarle. Miren lo que dice aquí en el libro de Romanos. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan. Miren lo que dice en esta porción de la palabra de Dios. Y al ver la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo utiliza en la vida y en el corazón de esa persona. Todos tenemos poder, todos podemos testificar. Un testigo es alguien que comparte lo que vio, lo que experimentó, lo que escuchó en ese momento. Y hermanos, testificar por Cristo a otros es evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. Si uno no tiene ningún deseo, no le nace el deseo de hablar a otro de Cristo, uno debería preguntarse realmente si es un hijo de Dios. Si no le interesa el tema de hablar a otro de Cristo, uno debería hacerse la pregunta, ¿realmente soy hijo de Dios? En muchos casos no hay interés, no hay deseos, no hay, digamos, ni siquiera la voz de hablarle a otro de Cristo porque no es un hijo de Dios. O hablarle superficialmente y no hablar de la salvación y el perdón de sus pecados porque no es un verdadero hijo de Dios. Y si uno semana tras semana tras semana puede sentarse en nuestra iglesia y escuchar la palabra de Dios y no llegar a ser un verdadero hijo de Dios, el juicio será algo muy serio por lo que conoce. Dios lo va a tomar en cuenta. Él nos ve a nosotros. Él ve a cada corazón. Deberíamos tomarlo muy en cuenta
esta verdad y deberíamos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿realmente me interesa ese deseo? ¿Puedo escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y no tener ganas de ponerlo en práctica? De no estar ahí sentado, Señor, por favor, ayúdame a poder hablar a otros de ti. Deberíamos tomarlo muy, muy en cuenta. El plan de Dios, el propósito de Dios es que seamos testigos, que compartamos el Evangelio. El poder de compartir el Evangelio está en cada verdadero hijo de Dios, en la persona del Espíritu Santo. Y el plan de Dios es que comencemos donde estamos. Mire lo que él dijo en versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante que Cristo no dijo directamente, y llevarás el mensaje a toda criatura, a cada persona. Él dijo, no, van a comenzar aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué dijo Jerusalén? Porque ahí es donde vivían, donde estaban en ese momento. ¿Por qué dijo Judea? Judea era la provincia, sería como Buenos Aires capital y la provincia de Buenos Aires. Judea era la tierra alrededor de Jerusalén, era Israel. Dios quería que comenzaran en Jerusalén, que llenara Jerusalén con la doctrina y el mensaje del Evangelio, cosa que algunos mencionaron más tarde en el libro de Hechos. Y el libro de Hechos es realmente ese tema, llenando a Jerusalén con el mensaje, llenando a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno lo ve. Uno puede y debería comenzar donde vive. En otras palabras, su familia necesita conocer a Cristo. Necesita de hablar con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos carnales, con sus primos. Deberían hablar con ellos de Cristo. Sus compañeros del trabajo deberían hablarles de Cristo. Sus vecinos que uno saluda día tras día. Su carnicero, su verdulero. Debería escuchar de tu voz cómo ellos pueden aceptar a Cristo y ser salvos por toda la eternidad. ¿Cómo podemos ir a la carnicería, a la verdulería? ¿Cómo podemos ver vecinos y no intentar hablarles de Cristo? Debería hablarles de Cristo. Pero no solamente los que están cerca, los que están un poco más afuera. Judea era afuera, Samaria al lado de Judea, la provincia al lado. Debería preocuparnos la provincia de Entre Ríos, la provincia de Neuquén, la provincia de Jujuy, todas las provincias debería preocuparnos. Debería preocuparnos la condición de su alma. No solamente en Argentina, pero también Uruguay, Paraguay, toda Sudamérica, todo el mundo. Y yo le digo, hermanos, es imposible que realmente te preocupe el mundo si no te preocupa tu familia. ¿Dónde desarrollamos esa carga, esa preocupación para la obra misionera? Desarrollamos esa carga con una carga para nuestra familia. Y piensen en eso. Tu familia van a pasar la eternidad en algún lado, o con Cristo, o en un lugar de sufrimiento eterno.
Y no hay escape, no hay salida de ese lugar. Deberíamos hablarles, deberíamos explicarles el Evangelio de Cristo. Y es imposible tener una carga para la obra misionera. Y vamos a hablar un poco más acerca de la obra misionera en este mes. Pero es medio difícil que uno esté orando fervientemente por la familia de Simón si no está orando fervientemente por sus padres, por sus familiares, por sus vecinos, por sus conocidos que ve todos los días o durante la semana, tus compañeros. ¿Realmente te preocupa tus compañeros, tus familiares? ¿Has intentado últimamente hablar con alguien de Cristo? Cualquier persona de Cristo, dándole un folleto, hablándole lo que Cristo hizo en tu vida y lo que Él puede hacer en la vida de esa persona. Explicando que la salvación no es por obras, no es por una religión. Hablándole, explicándole que para Cristo no hay muchos caminos que llegan al cielo. Hay un solo camino, el Señor Jesucristo. Y que la vida, después de esta vida, es una vida eterna, donde no hay cambio, no hay manera de cambiar una vez que uno pasa al otro lado. Si vamos a apoyar la obra misionera económicamente, tenemos que tener una carga para la obra misionera. Tenemos que tener una carga para las almas que nos rodean, que necesitan a Cristo. ¿Cómo podemos tener una carga para alguien que nunca vimos? Para alguien que solamente es un nombre en un papel, cuando Pastor Pablo nos escribe y nos dice, por favor, oren por fulano de tal, porque le estoy testificando por Cristo y está escuchando y quiero que oren para que sea salvo. ¿Cómo podemos tener una carga de orar semanalmente o cada tanto por esa persona si no estamos orando por los que vemos cada semana acerca de Cristo? Si no estamos orando por la salvación de otros. Yo sé que a veces los hermanos tienen dolores del cuerpo. Y muchas veces los miércoles pedimos oración. Y está bien orar por la sanación de algún hermano. Y orar para que se mejore y que Dios provee un trabajo. Cuando alguien dice, uy, me dieron de alta el trabajo y ya me suspendieron, ya no tengo más trabajo. Como que muchos se preocupan de que, bueno, tenemos que orar porque tiene hijos y necesita un trabajo. Y es algo serio y es algo importante y debemos orar. Pero ¿cuál es más importante? Que uno tenga un trabajo y que supla una necesidad económica para su familia cuando Dios puede proveer en cualquier momento, o por la salvación de esa alma que puede pasar a la eternidad mañana. Y por ahí sentimos un deseo de hablarle de Cristo, pero no le hablamos todavía. Y estamos pensando, bueno, le voy a hablar. Y de repente nos dan la noticia, ¿sabe qué? Fulano de tal pasó a la eternidad. ¿En serio? Oh, yo le iba a hablar de Cristo. Yo iba a contestar a alguna pregunta, alguna duda que tenía. Hermanos, deberíamos estar orando todas las semanas, todos los días, por las almas que necesitan a Cristo, que están alrededor nuestro. El propósito de la iglesia es ser testigo del mensaje de salvación, de mirar a otros y buscar activamente una oportunidad de sembrar la semilla y compartir el mensaje del Evangelio. Eso es el propósito. Y el poder de hacerlo mora en cada verdadero hijo de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de la palabra de Dios.
memorícenlo, léenlo, buscan pasajes que pueden ser útiles en ayudar a otros a ver su necesidad de Cristo. Y el plan es ir alrededor nuestro, animar a otros, a hablar a otros de Cristo, acompañar a los que están llevando el Evangelio a través de la oración, a través del sostén económico, a través de aún a veces ir y ver la obra. No sería muy difícil ir a Uruguay a ver la obra del Pastor Pablo, de ir a algún lado, de ir a hablar con el hermano. Hay hermanos en De Ríos, hay hermanos en Neuquén, hay hermanos en Tucumán, hay hermanos en Corrientes, donde uno podría ir y ver la obra y ver cómo Dios está obrando para estimularnos a la oración y aún animarnos a apoyarlos a ellos económicamente. Hermanos, tenemos que llevar el mensaje a nuestra Jerusalén, a nuestra familia, a los que están alrededor nuestro, y llevarlo a Entre Ríos, llevarlo al resto de Argentina, llevarlo a Uruguay. Y si no podemos ir físicamente, apoyar a los que lo están haciendo hasta lo último de la tierra. ¿Están participando en la obra misionera? ¿Se da cuenta del propósito de la iglesia y del poder que cada verdadero hijo de Dios tiene, y el plan de hablar ya con otros, los que están alrededor nuestro, y hacerlos llegar de alguna manera hasta lo último de la tierra? Vamos a orar al Señor.